En la partitura de la tercera sinfonía de Beethoven suena esta melodía. Es la que suena cuando Norrington la dirige y cuando Bruggen la dirige. Y hasta cuando Barenboim la dirige. Obviamente, ¿cómo iba alguien a no hacer caso de la melodía que viene en la partitura? De lo que Beethoven dejó por escrito. Como cuando Beethoven puso que la sinfonía se tocara con el compás igual a 60. Eso es bastante rápido. De hecho, Barenboim la toca más lento, a 49. Bruggen también la toca más despacio. E incluso Norrington, conocido porque sus interpretaciones buscan ser correctas a nivel histórico, la toca un poquito más despacio. No, pero Gardiner seguro que la toca a 60. Bueno, pues Hogwood. Pero vamos a ver, ¿hay alguien que la toque a 60? No. Creo que no lo voy a hacer. Este drama de que el tempo que dejó escrito Beethoven es demasiado rápido ocurre en varias de sus obras. Incluso a los más puristas se les queda un poquito rápido y lo bajan. Así que ha surgido la pregunta, ¿realmente quería Beethoven que sus obras fueran así de rápidas? ¿O es que estaba roto su metrónomo? ¿O es que estaba muy sordo y no se enteraba muy bien? ¿O es que quería trolear a los violinistas? Por raro que parezca, todas estas son teorías reales que han surgido sobre las marcas de metrónomo de Beethoven. Y por supuesto está la teoría de que no es tan mal, que lo tienes que tocar así de rápido, que practiques. ¡Que te jodan! ¿Te vas a adelantar? ¿Te vas a retrasar? ¡O lo harás a mi puto tiempo! Os juro que esto no es un falso documental, ¿vale? Todo lo que voy a contar tenéis referencias en la descripción para corroborarlo. Hoy vamos a hablar con unos investigadores españoles que han sacado una teoría de qué pudo haber pasado con Beethoven y su metrónomo. Y la conclusión a la que llegan es una de las cosas más curiosas que he visto nunca. Pero empecemos por el principio. Esta partitura tiene más de 200 años de antigüedad. Es una sonata de Beethoven cuyo primer movimiento habrás oído sin duda alguna vez. Una partitura muestra una serie de relaciones numéricas que no dan lugar a la ambigüedad, ¿vale? Son matemáticas. Esta octava dura lo mismo que estas 12 notas porque ambos grupos miden un compás. Esta nota se toca a la vez que esta y que esta porque están en la misma vertical y este patrón de 3 notas se repite y dura lo mismo cada vez. Pero hay una cosa ambigua. ¿Cómo de rápido hay que tocarla? Pone adagio sostenuto, o sea que tienes que tocarla despacio. Esto es despacio. Pero esto también es despacio. Aquí, con estas palabritas en italiano, la partitura deja de ser un sistema de relaciones numéricas hiperprecisas y se convierte en algo ambiguo. Como cuando los de CNCO dicen que la noche está para un reggaetón lento. La noche está para un reggaetón lento. ¿Qué es un reggaetón lento? Un reggaetón adagio. Es una indirecta de que precisamente la propia canción es aquel reggaetón lento del que hablan, de esos que no se bailan hace tiempo. ¿Es autorreferencial? Pues no lo podemos saber porque no hay precisión. Lento solo se puede entender en un contexto cultural. Y sin embargo, gracias a cierta tecnología, todo esto se puede solucionar. Hablemos de péndulos. Esto es un péndulo simple. Una cuerda con muy poca masa, un peso, y pues se mueve. Los péndulos simples tienen una propiedad muy mágica, que es que el tiempo que tardan en ir de un lado a otro no va disminuyendo significativamente conforme van perdiendo fuerza. O sea que si yo empiezo el péndulo aquí, conforme se vaya parando, el ritmo que va a ir marcando va a ser todo el rato muy parecido. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Además, lo que tarda tampoco depende de la masa. Si yo duplico su masa poniéndole este metro pegado con celo, porque es lo que se me ha ocurrido, pues tampoco debería variar la velocidad. 1, 2, 3, 4, 5... Al final lo más importante es la longitud, y nada más. Por masa y por ángulo las variaciones no son tan grandes. Con lo cual, si en vez de adagio hubieran puesto pon una cuerda de 20 centímetros con un peso abajo, ponlo a moverse, y con ese ritmo toca la pieza, pues ya no habría habido ambigüedad. Y esto es justo lo que hicieron, pero en versión pro. Cogieron un péndulo con dos pesos, uno abajo fijo y uno arriba que se puede variar su altura. Y se balancea sobre este eje. Conforme el peso de arriba lo acercas al eje, la velocidad aumenta. Pero además crearon un sistema para que pudieras darle cuerda. Y así que aguantará moviéndose mucho tiempo. Al darle cuerda, la rueda dorada con dos filas de dientes va rotando. Y cada vez una de las dos ruedas dentadas choca, mientras que la otra pasa por el hueco. Ese choque genera el sonido del metrónomo. Y además le transmite la energía al péndulo para que no pare de moverse hasta que no se le acabe la cuerda. Para que este sonido suene más fuerte, lo introduces en una caja de resonancia.
Y le pones unos carteles que relacionen a qué altura pones el peso con el número de golpes que da por minuto. Por ejemplo, si quiero 60 golpes cada minuto, o sea, 1 por segundo, elevo el peso hasta el número 60. Y lo tenemos, ya nos marca los segundos. Si queremos el doble, lo ponemos a 120 y lo tenemos. Esta maquinita de la época de Beethoven fue una auténtica revolución porque permitió deshacerse de los términos incivilizados, como decía Beethoven, de lento, como caminando, rápido, rapidísimo. Y se pudo empezar a poner 120, 132, 88, tócalo exactamente como yo te digo. El metrónomo no existió en la época de Bach ni en la de Mozart, ni existió mientras Beethoven componía sus 8 primeras sinfonías. Pero cuando se inventó y se empezó a comercializar cerca de 1817, Beethoven lo adoptó encantado y empezó a poner retroactivamente a qué tempos de metrónomo habría que tocar las cosas que él ya había compuesto. Y ahora los músicos podemos llevar el metrónomo en el móvil. No tienes que llevarte la cajita a cuestas allá donde vas, pero hace poco más de 10 años, antes del smartphone, muchos estudiantes teníamos que tener un metrónomo en casa. Y en las clases de los conservatorios había metrónomos y era algo fundamental. Pero ¿cuál es el tema? Que todo lo que se ha compuesto antes de la invención del metrónomo no sabemos realmente cómo de rápido se tocaba. Hay un montón de tratados sobre el tema, hay un montón de opiniones muy bien informadas, pero no se puede saber a ciencia cierta cómo exactamente quería tocar Bach tal composición. En cambio, con la tecnología del metrónomo de 1817, la canción de CNCO ya habría podido ser La noche está para un reggaetón con negra igual a 95, de esos que no se bailan hace tiempo. Y así habríamos podido saber si la canción es autorreferencial o no. Pero volvamos a Beethoven. Todo se explica con una gráfica. Imagínate que Beethoven puso que 3 obras suyas tenían que tocarse a 60, 88 y 112 golpes de metrónomo por minuto. Pues lo que Beethoven indicó, sea el número que sea, lo representamos como esta línea vertical. Y hacemos una X dependiendo de cuánto me desvío yo cuando la interpreto. Si la de 60 la toco a 72, entonces le estoy tocando 12 puntos por encima de lo que me dijo Beethoven. Si la de 88 la toco a 84, estoy 4 puntos por debajo. Y si la de 112 la toco a 90, 22 puntos por debajo. Si voy añadiendo más y más datos en la gráfica, empieza a surgir una distribución estadística de cómo de en serio me tomo yo a Beethoven. Si me lo tomase al pie de la letra, lo tocaría todo siempre, prácticamente al tiempo que él indicó, y mi gráfica sería así, con muy poca desviación. Si cada vez hago lo que me da la gana, mi distribución sería muy alargada. A veces toco muy por encima de Beethoven y a veces muy por debajo. Pero si yo tendiese a tocar sistemáticamente más lento de lo que dijo Beethoven, entonces mi gráfica estaría desplazada hacia la izquierda, y si tocase más rápido que Beethoven, en general, hacia la derecha. Y aquí viene lo chulo. Los investigadores Almudena Martín Castro e Iñaki Uca han utilizado una serie de algoritmos para medir 36 interpretaciones de 36 directores distintos de las 8 primeras sinfonías de Beethoven. Y lo que han descubierto es esto. Todos ellos están desplazados hacia la izquierda. Todos ellos tocan más lento que Beethoven. Y los que están en azul y en rojo son historicistas o con influencia historicistas. Es decir, que son gente que se toma en serio representar fielmente las partituras, tal y como habrían sido en la época. Y aún así no se terminan adhiriendo a las marcas de media. Se van quedando un poquito por detrás. ¿Qué pone aquí? Negra a 215. ¿Cómo es negra a 215? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ¡La 4. madre que me parió! No porque sea imposible tocar tan rápido, sino porque musicalmente la pieza les pide ir más despacio, les suena mejor. Para que os hagáis una idea del drama que es esto, hay ríos de tinta escritos sobre las marcas de metrónomo de Beethoven. Authentic Sound tiene un canal entero dedicado a la teoría de que en aquella época el golpe de metrónomo se entendía como la ida y vuelta. Eso era un golpe. Y entonces que lo estamos haciendo todo el doble de rápido de lo que se hacía entonces. El director de orquesta Harke de Ross dice que las marcas de metrónomo de Beethoven son shit tests para los músicos. En plan que puso el tempo mal aposta para ver la reacción. Y como estas hay un montón de teorías más. Pero hay un grupo de gente que argumenta que el metrónomo de Beethoven estaba roto. Y a Almudena y a Iñaki les surgió una pregunta. ¿De qué maneras se puede romper un metrónomo? ¿Se puede romper de tal manera que Beethoven hubiera tendido a poner tempos más rápidos de los que él estaba escuchando con su metrónomo defectuoso? Para responder a esta pregunta han hecho un modelo físico con ecuaciones de cómo funciona un metrónomo. Lo que han descubierto ha sido noticia y ha dado la vuelta al mundo. Y como justo Almudena e Iñaki son amigos míos, les he llamado para que lo cuenten. El mito, ¿no? El mito decía que Beethoven era un tío muy temperamental y que igual había lanzado su metrónomo contra la ventana, yo qué sé, ¿no? Que le hubiese dado un golpe muy fuerte. Los modelos matemáticos anteriores solo valían para un metrónomo ideal, con ángulos pequeños, sin rozamiento y con una varilla de masa cero. O sea, algo que no existe. Eran a un metrónomo lo que una vaca esférica en el vacío es a una vaca de verdad. Pues sí, es más fácil calcular sus ecuaciones, pero no es muy útil en la vida real. En cambio, el modelo de Almudena e Iñaki incluye todas las variables y es capaz de predecir exactamente cómo se va a comportar un metrónomo en la realidad. Y una cosa que pasó es que luego cuando comparamos con el modelo que habíamos hecho físico ahí con todos los parámetros bien metidos,
las medidas eran más precisas que la escala del fabricante. De hecho, si hay ahí algún fabricante de metrónomos que necesite precisión milimétrica, que nos llame. Claro, y entonces de pronto tenéis un modelo de cómo funciona un metrónomo. Tan bueno como tenerlo en nuestras propias manos. Este modelo tan preciso les permite, modificando los parámetros, predecir cientos de maneras en las que el metrónomo de Beethoven se podría haber roto. Claro, entonces lo podéis como romper virtualmente y probáis varias maneras de romperlo, ¿no? Sí, a modificar las masas, mover la masa de posición, modificando el rozamiento, inclinar el metrónomo. Pero ninguna terminaba de encajar. Todas estas maneras de romper el metrónomo afectan más a las frecuencias bajas y a las frecuencias altas afectan muy poquito. Cuando el efecto es lo suficientemente grande para que también afecte a las frecuencias altas, las frecuencias bajas del orden de 60-70 llega al metrónomo a pararse. Y eso no... Claramente es imposible porque Beethoven usaba 60-70 y habría detectado que el metrónomo no funciona. Esta gráfica muestra el tempo que pidió Beethoven versus el tiempo al que se tocan las cosas. Beethoven cuando pedía 120 quería que se tocara a 120. Beethoven es la relación 1-1, salvo que no se estuviera vacilando. En rojo está el tempo medio al que lo tocan realmente los directores de orquesta, que no buscan ser fieles al pasado, buscan ver qué suena mejor. En rosa, los que tienen influencia de aquellos que quieren ser fieles al pasado, y en morado, los que quieren ser fieles al pasado. Todos, de media, están por debajo. Si el metrónomo hubiera tenido la masa inferior desplazada, la variación habría sido así, lo cual no se ajusta a las desviaciones de estos directores. Si el metrónomo hubiera tenido la masa inferior reducida, porque se le hubiera caído un cacho o algo así, la variación tampoco se habría ajustado a lo que tocan estos directores. Otra posibilidad, un metrónomo inclinado suena más lento. Lo voy a ir inclinando. ¿Tenía Beethoven así su metrónomo? A lo mejor tenía una pata un poco desgastada y estaba un poco inclinado, yo qué sé. Pero es que tampoco se ajusta a estas desviaciones. Solo había un tipo de rotura que se ajustaba. Todo el mundo toca más lento que lo que pide Beethoven la música de Beethoven. Pero no lo hace de cualquier manera. A lo largo de todo el rango de tempi de las sinfonías de Beethoven, la gente toca 12-13 BPM por debajo. El desplazamiento es homogéneo en toda la escala. La única cosa que provoca un desplazamiento homogéneo es mover la escala homogéneamente, coger la varilla y físicamente bajarla con respecto a las marcas que están en la caja. Problema, 1, que no hay sitio físico para que eso caiga, la masa de abajo pegaría en la caja. Y 2, la diferencia que nos salía, que explicaba eso, no era cuestión de poner mal un tornillo, es que era 1,5 centímetros. Sí. Era muy difícil realmente que eso hubiera sido por error. Y entonces... Todo se explicaría si la varilla hubiera estado 1,5 centímetros más abajo, pero no habría cabido. El metrónomo no pudo haber tenido ese defecto. Y entonces, un día se preguntaron: oye, ¿cuánto mide la masa de arriba del metrónomo? Pues 1,5 centímetros. La masilla tiene una forma trapezoidal, que parece una flechita. ¿Y si Beethoven, cuando hubiera apuntado las marcas, se hubiera fijado en a dónde apunta la flechita, en vez de haber escrito el número que hay encima del trapecio, que es el que hay que apuntar? Si directamente ves el trapecio como una flecha que apunta para abajo, podrías confundirte y leerlo abajo perfectamente. Pudo haberse liado Beethoven, teniendo en cuenta que era una de las primeras personas que usaba el metrónomo. Tú a alguien le enseñas una nueva tecnología de cualquier tipo que nunca jamás en su vida ha visto, lo que igual para nosotros ahora es obvio, para alguien que lo ve por primera vez no es en absoluto evidente. Los datos encajaban, los números tenían sentido, pero todavía necesitaban una prueba más antes de atreverse a publicarlo. Y la encontraron en el manuscrito de la primera página de la 9ª Sinfonía de Beethoven. Y de repente veo que hay un paper en el que Peter Stadlen, que es un señor que ha dedicado 30 años a estudiar esta cosa, comenta que hay una extraña anotación en la primera página del manuscrito de la 9ª Sinfonía, donde Beethoven parece estar un poco confuso y escribe 108 o 120. O sea, 108 o 120 eran justo los 12 BPM que nosotros sabíamos que había entre la parte de arriba de la masilla del metrónomo y la parte de abajo de la masilla del metrónomo. En plan, pues no tengo muy claro qué es, ¿tengo que poner lo de arriba o lo de abajo? Mola un montón por eso, porque es como en el manuscrito de la obra que se utiliza para el himno de Europa, la obra que más representa la cultura de la música clásica, hay un señor mayor dudando sobre cómo utilizar un aparato de tecnología. Al final Beethoven tenía uno de los primeros que fabricó el propio Mälzel.
¿no? O sea, es como la primera serie, es como si llega Steve Jobs y te regala el primer iPhone y tú eres el único que lo tiene, ¿no? No había una grandísima comunidad que le pudiese ni apoyar ni que pudiese contrastar lo que le estaba poniendo. De todas maneras, a mí me gusta también la hipótesis de los historicistas. La idea de que Beethoven era un poco punky y simplemente le gusta la música rapidísima. A ver, a mí me mola nuestro estudio, ¿sabes? Me lo creo y tal. Pero yo no he hablado con Beethoven, no sé si era la verdad. Entonces, las dos me parecen bien. El paper de Almudena e Iñaki es muy interesante. La respuesta a qué tempo quiso Beethoven para cada una de sus obras seguramente va a seguir siendo debatida en los círculos académicos para siempre. Y a falta de una máquina del tiempo, no está claro que vaya a haber una respuesta ultra mega contundente. Pero espero que haber hablado de ello en este vídeo os haya resultado interesante. Tenéis links a todo en la descripción. Y antes de irme, recuerda que si quieres aprender a tocar el piano conmigo, tienes mis cursos en musihacks.com, en los que aprendemos los acordes básicos para tocar canciones de pop, rock y hasta reggaetones con negra igual a 95. Y nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. No exactamente mi tempo. Vamos. 5, 6, ¿sí?